Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Recuerda que este podcast es totalmente inspiración en Dios, que conozcamos su verdadero corazón y cómo podemos tener una vida llena con propósito, con valor, con una razón de ser, y que esa razón de ser es la esencia por la cual Dios nos creó, con ese amor. En el episodio de hoy es Transformados por la Verdad. Fíjate qué tema, después de haber hablado de cómo voy a seguir creciendo, cómo voy a arrebatar el cielo, hoy que comprendo cómo puedo ser acreedor a la vida eterna, cómo es una vida conocer en Dios, lo poco que les he platicado a través de quién es Dios, cómo se comporta con nosotros Dios, cómo actúa Dios, cómo llega a pensar de nosotros. Pero ahora, cómo nosotros somos transformados a través de la verdad, porque debemos de entender, en el mundo se dice en muchas ocasiones que existen muchas verdades, y esas verdades pues son las verdades que nos inventamos cada uno de nosotros, o las divisiones que se empiezan a crear. Pero existe una sola verdad, y esa verdad es la del creador verdadero, el Dios de dioses, el único, el el que realmente por amor es el que tú el día de hoy estamos aquí. Quiero comenzar con una cita. Recuerda, apunta, y es importante que también tomes nota de todo esto, porque al final va a ser, créeme, instrumento en tu diario vivir. Y bueno, decía algo muy importante en Mateo 4:4, donde Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que cuando Dios, en Génesis, cuando empieza a hablar de la estructura del mundo, el mundo estaba en desorden. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer Dios? Empezó a establecer, o sea que al establecer empezó a hablar. En el cielo se habla, aquí en el mundo, en este plano terrenal, oramos. En el mundo, en el cielo se habla. Entonces, las personas necesitamos, más que comida, nuestro espíritu se alimenta por medio de su palabra. Realmente es lo que nos va a llenar para tener una vida en abundancia, para poder ser transformados por la verdad, pero también llegar a ser un más que vencedor. Y eso me lleva a platicarte la siguiente cita bíblica, que está en Hechos, capítulo 20, verso 32. Y dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. O sea que su palabra nos transforma. El proceso espiritual es el proceso de preparación y reemplazará todas las mentiras de mi vida, todo lo que escuché en algún momento de que yo no soy indispensable para nadie, que no es suficiente, siempre mi esfuerzo. Claro, Dios nos va fortaleciendo y nos va contando su verdad, porque está escrita y está establecida. Que el que muchas personas no lo quieran aceptar porque les incomoda y no les acomoda en su vida es algo muy diferente. Y créeme que a mí en algún momento no se me acomodaba porque me incomodaba, porque no me gustaba y me costaba trabajo aceptar la realidad que el día de hoy, en algunos momentos, claro que me confronta, pero tengo que aceptar, porque he entendido que su palabra es la única verdad, no hay más. Y es el único camino que realmente me lleva a tener una vida plena, a conquistar y establecer lo que realmente Dios dictó, de la forma en la que yo quiero, que Él quiere que yo y tú vivamos. Entonces, esas mentiras van a ser reemplazadas por las verdades de Dios en la medida que vamos leyendo y estudiando su palabra. Vamos conociendo la única verdad y no las mentiras que el enemigo quiere alejarme diciéndome que no soy capaz. Aquí hago un espacio. Recuerda que este mundo fue entregado al enemigo. El enemigo sabemos que es Satanás, y podrás decir: ay, sí, lo he escuchado, Satanás, Satanás, Satanás. Y sí,
Recuerda que él tiene Dios le dio la autoridad, mas no él es más que Dios. Tiene la autoridad para hacer hasta donde Dios le permite destruir o hacer lo que le llegue le plazca, y que sabe perfectamente, sabemos que perfectamente lo que él quiere es destruir a las familias. Él quiere derrotarte porque él está enojado contigo, porque él nunca va a ser hijo. Y bueno, eso ya lo platicaremos más a fondo, pero debes de tener eso súper bien conocido, porque en el mundo te vas a enfrentar con cosas que el enemigo va a querer eh, moverte para que te retires de la verdad de la palabra de Dios. Pero si estás bien afianzado, déjame decirte que por más que el enemigo quiera venir a tirarte o a venirte a lanzar dardos de fuego, como dice su palabra, no va a poder, porque tú eres un hijo suyo, y dice su palabra que él no tiene autoridad a los que ya son sus hijos, a los que le han recibido a Cristo en su corazón, a su Hijo como su Salvador, su consumador. Entonces, ¿qué tengo que eso, todo eso va a ser, todas esas mentiras van a ser corrompidas por la verdad. La palabra de Dios es como un cuchillo o como una espada de doble filo que rompe con toda costumbre, con toda ideología, con todo tipo de maneras de pensar que van en contra de lo que dice su palabra. Y a veces el enemigo va a querer llegar a través de una persona que no es hijo, que no está con fundamento de la palabra de Dios, y va a querer llenarme de mentiras y alejarme. ¿Para qué? Para decirme que no soy capaz y que tengo que corromperme para ser exitoso, o que tengo que buscar ventaja en los demás, que solo me tengo que interesar y preocuparme en mí. Porque la verdad, hoy en día las personas dicen primero yo, después yo y al último yo. Y eso les quiero decir que está totalmente mal. Eso no tiene realmente un fundamento. Que me ocupe primero en mí, después en mí y al último yo, les quiero decir que esa es una parte de ser una persona egoísta. Porque al final, el hecho que hayas vivido una circunstancia con una persona que te hizo a lo mejor algún daño, eso no te determina que toda tu vida va a ser así y que todas las personas van a ser así contigo. Pero si realmente tú estás fundamentado por la palabra y quien es tu roca es Jesucristo, pues realmente vas a entender que esas personas que vienen a querer que te tropieces, a que te hieras tu corazón, no van a poder contra ti, porque tú conoces la verdad, la única verdad que existe, y vas a saber que realmente hay alguien que te ama, hay alguien que sabe que si eres capaz, que realmente se ocupa de ti, pero así como se ocupa de ti, también quiere que tú te ocupes de los demás, que ayudes y sirvas a los demás, y eso también va para mí. No, no lo digo solamente enfocándome en ti. Esto va para todos, porque también al compartirte esto, él ya me habló a mí también, desde mi base, desde donde él me ha puesto. También ya me habló y me ha guiado, me ha jalado las orejas. Entonces, todas esas mentiras y las demás que el mundo nos dice van a ser reemplazadas por las verdades de Dios, porque vamos a ir aprendiendo a vivir en su palabra, lo que nos va a edificar, y construiremos sobre roca firme. Ahora vamos a una cita que está en Mateo capítulo 7 y vamos a leer del 24 al 27, y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y esa roca, déjame decirte que ¿quién crees que es? Pues claro, es Dios, es el fundamento, es la piedra angular. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica
es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Su palabra nos edifica. Podrán pasar miles de tormentas o ciclones, pero tú y yo, al estar caminando y manteniendo su palabra, permaneceremos de pie. Podrá venir el enemigo con todo su séquito, pero al final, quien va delante de ti es el Creador, el que en su principio los creó a ellos con un propósito, que al final ellos no quisieron someterse a lo que Dios, por el cual Dios los creó. Entonces, imagínate quién está de tu lado, quién te va a sostener, quién te está respaldando el día de hoy. Si hoy el día estás viviendo una circunstancia complicada ante un caso legal, económico, familiar, de salud, imagínate quién va delante de ti. Recordemos la historia de David. David cuando nadie creía en él, y me encanta esta historia porque al final eso demuestra la persona cuando tiene fundamento. Nadie creía con él cuando estaba en la pelea contra los filisteos, contra ese gigante. Y la palabra dice que cuando pues él se acercó al gigante, lo primero que vio, él no vio al gigante, vio las armas con las que estaba, porque le dijo, tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y eso me encanta, esa historia, porque al decir estas palabras, David, él estableció quién era su roca, cuál era su fundamento por el cual estaba enfrentando a ese gigante. Vio sus armas, pero realmente él sabía quién iba delante de él. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. No precisamente porque estemos en una pelea o en una guerra, pero sí en una circunstancia complicada, y declarar quién va delante de nosotros, tu Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Entonces, si el día de hoy todo lo que tú y yo hacemos no está funcionando o no se da, todo se cae, hay que repensar sobre qué fundamento lo estamos aplicando. Si es a través de mi desesperación o por medio del Espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro espíritu despierta, se activa. Y esa es una forma, ese es un modelo que Jesucristo nos dejó para estar activos, porque en el cielo es espíritu, Dios es espíritu, no es carnal, no es carne como aquí en este plano terrenal. Entonces, el espíritu es nuestro ayudador y es realmente mucho más sabio porque es la mente de Cristo, el pensamiento conforme a la cultura del cielo, conforme al reino de Dios y no conforme a la manera de pensar que este mundo me da, sino es el pensar de quien fue el que nos creó, de quien nos creó.
El Espíritu de Dios nos utiliza para ser como el Hijo de Dios. ¿Cómo fue el Hijo de Dios? Fue un gran empresario, fue un gran salvador, es un gran salvador, es nuestro Señor. Entonces necesitamos de llenarnos de su palabra. Somos llamados a ser capacitados para hacer buena obra. Él quiere hacer una buena obra de arte con cada uno de nosotros. No hay ninguno que sea menos especial. Todos somos importantes. Nosotros somos un instrumento para ayudar a los demás. Si el día de hoy estás aquí de bendición, que espero que te estés siendo de bendición y te siga siendo de bendición este podcast para tu vida, que te ayude este alimento que yo lo recibo y ahora te lo comparto para que tú te sigas nutriendo, sigas conociendo a Dios. Si estás en una circunstancia, no nomás te agarres del temporal, que sea tu estilo de vida, que sea tu fundamento y realmente vas a tener una mejor versión en tu vida, vas a tener un mejor caminar, un mejor andar, vas a construir sobre roca y no sobre arena. Cuando Dios habla, es un hecho que la promesa que nos da se va a hacer. Toda la creación existe porque es a través de su palabra. Recordemos que Él, cuando del desorden, Él ordenó y de la forma en la que la ordenó fue a través de que Él habló, de su palabra. Entonces, recuerda que en la Biblia hay más de 7,000 promesas, de las cuales tú y yo somos acreedores a ellas, siempre y cuando caminemos en ellas, porque podemos decretarlas, pero si no vamos caminando sobre la promesa nunca va a llegar. Y si no voy quitando las cosas que me estorban para poder caminar sobre la promesa, pues es evidente que no voy a obtener esa promesa. Si Dios me dijo que yo soy libre financieramente, pues debo de empezar a dejar de pedir prestado, ser más ordenado con mis finanzas, que siempre me sobre a que siempre me falte, a siempre estar pidiendo y pidiendo y nunca estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. No saber multiplicar las finanzas, porque Dios no está peleado, Dios es el Dios del oro y de la plata, Él es dueño del oro y de la plata. Entonces, si yo aprendo conforme al reino de Dios, saber cómo multiplicar las finanzas, voy a saber cómo construir un negocio sobre una roca que a pesar de que pasen muchas circunstancias, esa empresa va a perdurar y existir porque realmente mi asociado, mi socio es Dios. Vamos a ir a una cita que está en Santiago capítulo 1 y nos vamos a ir del 18 al 21. Verso 18, 21 y dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Hay que poner en práctica la palabra, ¿verdad? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresúrense para hablar ni para enojarse. No se apresuren para eso. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa de Dios que Dios quiere para nosotros cuando una persona está enojada. Por eso, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Entonces, su palabra nos salva. Lo que Jesucristo hizo en la cruz nos ha salvado, siempre y cuando lo reconozcamos y empecemos a mantenernos bajo su cobertura, porque si yo me retiro, va a venir el enemigo y va a tirarme fácilmente. ¿Por qué? Porque fuera de la cobertura de Dios, Dios no puede hacer nada, porque yo decidí por mi propia cuenta salirme de su cobertura. Y salirme de su cobertura, para que ustedes entiendan, es que yo empiezo a querer hacer las cosas como a mí me plazcan, que yo empiezo a tomar decisiones sin tomarlo en cuenta a él. ¿Y por qué lo tomo en cuenta? Porque realmente si lo tomamos en cuenta, vamos a vivir una vida más plena, porque no vamos a estar errando en el blanco, equivocándonos y
empezar a movernos por emociones y no a través de lo que dice su palabra. Cuando una persona se retira, se deja de alimentar de su palabra y eso lleva a que te olvides de lo que has aprendido y los fundamentos, los principios y tu base de cómo te has edificado y construido. Y como tenemos libre albedrío, nosotros, al momento de querer empezar a vivir nuestra vida como nos place, pues imagínate a dónde vamos a parar. La creación más importante, recuerden, somos nosotros. La palabra de Dios va a crear vida y va a retumbar al diablo porque la gente va a cambiar. Cuando un hijo está bien fundamentado, le adora, pasa tiempo, está en oración, platicando con él, lo tomas en cuenta, los frutos se ven, el diablo, eso le, le espanta. Eso aparte de que le enoja, eso es algo que a él le asusta porque sabe perfectamente que cuando un hijo de Dios empieza a conocer su palabra, sabe que la arma más poderosa es la boca, la lengua, porque al momento de hablar, tú estableces, lo sometes, lo atas y lo llevas al estrado de sus pies, donde él, en una posición de abajo, no puede hacer nada contra ti. Por eso es que el diablo, mientras tú estás en la cobertura de Dios, él no va a venir a hacer nada. Y mientras tú sabes la realidad de cómo es lo que no ves, que es lo espiritual, porque nosotros no vemos de manera física lo espiritual, pero en el mundo, en el aire, hay guerras espirituales, hay cosas, lo que está pasando en el mundo es algo que más allá de lo que nosotros creemos y los historiadores políticos creen que es, porque solamente establecen una noticia sobre lo que ven físicamente, pero no sobre lo espiritual, porque de lo espiritual hay algo más detrás, hay demonios, hay principados, hay potestades en contra de lo bueno, de lo poco bueno que queda en este mundo. Y eso pasa porque la falta de Dios está en las personas y eso no va a cambiar si la gente no conoce de Dios. Pero bueno, vamos a continuar y entonces hay que leer la palabra. Dios genera milagros, edifica el carácter de uno, transforma nuestras circunstancias, imparte alegrías, derrota tentaciones, infunde en esperanza en el corazón, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan, garantiza nuestro futuro siempre. Job decía, en lo más profundo de mi ser. ¿Y por qué en lo más profundo de mi ser? Porque yo realmente todos los que han estado en los pasajes o en los libros de la Biblia son personas que amaban a Dios a pesar de que se hayan equivocado, que en lo más profundo de su ser querían a Dios de su lado, querían que siempre Dios estuviera con ellos y le adoraban y le reconocían como su creador, su salvador. Y vamos a leer esta parte de Job del capítulo 28 del verso del 20 al 28 y dice, ¿de dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta las aves del cielo se ocultan, el abismo destructor y la muerte afirman. Algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella, solo Él sabe dónde habita porque Él puede ver los confines de la tierra, ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el estatuto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Y temer va más allá de que le tengas miedo a Dios. Temer es algo en lo cual, ¿cómo podértelo explicar? Va más allá de un temor, es más bien que, que camines en su palabra, que hagas lo que Dios te dice, la obediencia, más bien.
la obediencia, y esa obediencia te trae sabiduría. ¿Por qué? Porque realmente estás siguiendo lo que Él sabe que es lo que mejor te conviene a ti. Porque la palabra de Dios es sabiduría pura. Es más que el oro y que la plata. Y apartarse del mal, es la inteligencia. Imagínate eso. Apartarse de lo que el enemigo quiere fundamentar al mundo. Si yo me retiro, soy más inteligente, porque realmente sé sobre dónde me estoy edificando, sobre dónde estoy parado, quién es mi piedra angular. Y que sé que cualquier tormenta, cualquier desierto que quiera venir, no se va a caer, porque realmente estoy plantado sobre roca firme. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios para ayudar y salir al mundo a ayudar. La palabra de Dios es el mundo del Espíritu Santo, es el menú del Espíritu Santo para alimentar nuestro espíritu. El leer la palabra, las citas que estamos leyendo, es el alimento de nuestro espíritu. Conociendo su palabra, voy entendiendo lo que realmente debo de hacer en mi vida para tener una vida plena. No necesito buscar otros libros, porque en la Biblia está cómo se tiene que vivir. Para ser un discípulo de Cristo bien alimentado, necesitamos alimentarnos y permanecer en su palabra, no en las palabras de los demás. Así como queremos ver cambios y buenos resultados, debemos de permanecer en su palabra y no hacerlo temporal. Muchas veces mucha gente le busca porque quiere ser sanado, porque quiere cambiar sus circunstancias de momento, y cuando es cambiada se retiran, se empiezan a sentir mal, se empiezan a sentir bien, pero después vuelven a estar en el estado en el que se encontraban. ¿Por qué? Porque dejan de darle continuidad en seguirse edificando sobre quien los creó, y empiezan a querer hacer las cosas a su forma y empiezan a construirse sobre arena. Entonces Jesús dijo: permanecer en la palabra va a implicar tres acciones: que yo debo aceptar la verdadera autoridad de Dios sobre mi vida, yo debo de verlo como una autoridad, debe ser la referencia en mi vida y la última. Podrás decir: ay, Eduardo, qué religioso. No, porque si realmente vas entendiendo lo que Dios tiene para ti, vamos entendiendo la realidad de cómo es tener una vida plena. Yo no te estoy diciendo que hagas mandas, que te vayas de rodillas a una iglesia, que estés hincado en un edificio. No, porque en el diario vivir se aplica, estando en la empresa donde trabajas, el negocio que Dios te ha dado, la familia que Dios te ha dado, en ese diario vivir se aplica. Porque cuando vas a la iglesia o vas a un edificio, porque la iglesia son las personas, no es el edificio. Y cuando vas a ese lugar a donde tú te alimentas, vas a recibir el aprendizaje y vas a que te expliquen, como en este podcast tú estás aprendiendo a discernir y a entender las citas de lo que estamos viendo. Entonces, debemos de asimilar su verdad, y la última que implica es investigar las palabras. Eso es otra práctica de permanecer en Cristo. Tú el día de hoy yo te estoy compartiendo ciertas citas. El día de hoy te estoy compartiendo estas citas porque son el fundamento a este tema de ser transformados por la verdad. Que el día que tú también las debes de comprobar. Ve a tu Biblia y espero que la estés abriendo en los momentos que cito el versículo, para que tú confirmes lo que el día de hoy yo te estoy hablando. No es algo que yo me estoy inventando, sino es algo que está fundamentado sobre la roca, sobre la base de lo que Dios dice para nosotros. Entonces no basta solo en creer la palabra, porque mucha gente dice: yo creo, pero hay que vivir la palabra. Y para eso hay 5 maneras. Puedo recibirla,
Cuando alguien me dice su palabra, puedo leerla, puedo investigarla, puedo recordarla y reflexionarla, puedo aplicarla y ver la prosperidad que traerá a mi vida. Aparte de esto, Jesús identificó 3 actitudes de rechazo en las personas que no le recibieron. Mente cerrada y que siguen sin recibirle. Mente cerrada, la mente superficial, que esta es como la mente poco profunda. Mente distraída, y estas son las hierbas malas con tanta basura y piedra, y al final se reflejan como como un árbol que nunca pudo producir frutos. Necesitamos ser humildes antes de juzgar quienes nos enseñan. No critiquemos, cuidemos la actitud con la que escuchamos la palabra. Tengo que considerar si hay orgullo en mí. A veces podemos creer que hasta las personas que a nuestra vista son las personas más insignificantes, o yo creerme que soy una persona insignificante, pero al final Dios me va a ayudar a ponerme en ese lugar, en esa posición donde Él, por el cual me diseñó con un propósito para estar y establecer su palabra y darla a conocer. Tanto es como este podcast, tanto es estar en un púlpito, estar en una conferencia, estar en una célula, en un espacio donde podamos compartir su palabra y hablarla. Y esto me lleva a la cita que está en Santiago, capítulo 1, verso 21, dice: por esto despóngense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Si yo tengo la humildad para escuchar la palabra de Dios, voy a poder salvarme, voy a poder conocer la verdad, voy a poder saber cómo puedo obtener esa salvación, que es a través del reconocimiento que yo hago, esa profesión de fe, reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, y ese arrepentimiento de esos errores o esos pecados cometidos nos llevan a la salvación eterna, a la vida eterna, al reino de los cielos. Hoy en día todas las personas tenemos el acceso a la Biblia, pero preferimos escuchar otras cosas. Nadie deberíamos de sorprendernos del por qué no crecemos. No esperemos crecer en 3 minutos al leer la Biblia después de ver otras cosas invirtiendo tiempo más de 5 horas. Comencemos a establecer esas prioridades, esos pequeños cambios que hacen grandes resultados. Las 2 o 4 horas viendo Netflix, otros videos, invirtamos en tiempo en leer lo que nos conviene. Y más lo que nos conviene, lo que nos va a hacer un bien y lo que nos va a ayudar a tener una buena familia, a estar bien con nuestra pareja, a estar bien con nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestra vida propia y esa comunión. Yo te puedo compartir que yo todos los días anhelo tener esta plática con Dios directa donde sé que puedo tenerla. Y vas a decir, pero ¿cómo? Si somos un montón de personas. Dios es omnisciente y omnipotente. O sea, Él está en todos lados, aquí y en China, y es omnisciente, por eso tenemos el Espíritu, para que realmente sepas, conozcas lo que Dios ha hecho para nosotros. O sea, dio a su Hijo, pero también me dio un espíritu para que en ese espíritu yo me pueda conectar todos los días con Él sin tener un intermediario. Tú hoy y yo estamos hablando de su palabra, pero al terminar este podcast, tú puedes sentarte en tu cuarto, cerrar la puerta, quitarte de las distracciones que tienes el día de hoy en tu casa o en el lugar donde te encuentres, donde estás escuchando el día de hoy este podcast, y poder platicar, o no necesariamente en tu cuarto, donde tú puedes platicar con Él, en tu caminar, a donde te dirijas, puedes platicar con Él sin la necesidad de tener un intermediario. Esto es para conocer su palabra, porque muchas veces nadie conocemos su palabra. Antes de que yo recibiera esto, yo lo recibí por alguien más que dispuso su corazón para compartir la verdad, la única verdad que Dios tiene para nosotros,
Entonces debemos de leerla para gobernar nuestra estabilidad en nosotros mismos. Es una herramienta para nuestro plan de vida. Les voy a dejar este método de muchos para estudiar la Biblia. El primer secreto para un buen estudio es aprender a plantearse las buenas preguntas. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Por qué pasó? Y también hay 3 claves para memorizar. Se las comparto. La primera es repasar. La segunda, repasar. Y la tercera, repasar. Y es así como memorizamos su palabra. El día de hoy que tenemos acceso a estas plataformas, tenemos que aprovecharlas. Hoy, en todos los confines de la tierra, hay alguien que predica, que comparte, que evangeliza la palabra de Dios. No podemos ser ignorantes a decir que nunca la habíamos escuchado anteriormente. Más bien, nunca estábamos abiertos a escuchar su palabra. Pero el día de hoy yo de verdad espero y deseo que sea de bendición este podcast y que lo siga haciendo. Y de verdad, ayúdame a compartirlo para que más personas puedan tener acceso a este podcast, que puedan tener acceso a este espacio, que puedan conocer la forma en la que Dios quiere que lo conozcan, de la forma en la que Dios es, de la forma en la que tú puedes tener una comunión. Y me dio muchísimo gusto poder compartir el día de hoy este podcast. Te mando un fuerte abrazo y ayúdame a compartir esto. Más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Te veo en un siguiente episodio.